Hola a todos, bienvenido a mi clase. Hoy vamos a aprender sobre Día de Vesak, que es otro día muy importante en el budismo, porque Visakha tres acontecimientos importantes en el día de luna llena del sexto mes. Cada sexto mes de la luna llena usamos este día para Día de Vesak. Por lo tanto, cada año son diferentes días. Usamos la luna llena. Cada día de la luna llena es bastante curioso que todos los días importantes ocurren en un día de la luna llena. Hay muchas leyendas en el mundo respecto de paso. Hoy es un día muy importante porque es el día en que ocurrieron tres eventos cruciales en el mismo día, pero en diferentes años. El nacimiento, la iluminación y el paribana o fallecimiento. No lo llamamos fallecimiento porque paribana es para los que terminaron el nacimiento, alcanzar la paz interior perpetuamente, están felices todo el tiempo, por lo tanto lo llamamos paribana. Puede ser el lugar, puede ser el estado mental, puede ser ambas cosas. El día de nacimiento, el Buda nació en una familia real en la región que hoy es Nepal. Su padre se llamaba Suttotana y su madre Maya. Apenas 7 días después de su nacimiento, su madre falleció y el pequeño príncipe fue criado por su tía materna hasta que creció. Desde su infancia, debido a que los brahmanes poseían conocimiento para leer las características de las personas, descubrieron que el príncipe tenía todas las marcas en un gran hombre. Además, un renombrado Brahman profetizó que en el futuro se convertiría en el Buda. Ante esto, el rey tuvo miedo, temía que el trono cayera en manos de otra persona. Por ello, preparó un entorno para que el príncipe viviera únicamente en la mayor comodidad, la mejor comida y 3 palacios para las 3 estaciones del año. Que habitante estuviera lo más cómodo posible en cada estación. Además, el rey rodeó a su hijo de personas que lucieran bien, mujeres hermosas, hombres apuestos, y expuso a los ancianos y los enfermos fuera de la ciudad. Todo eso con el fin de que el príncipe viviera en una jaula de felicidad sin encontrarse con el otro lado de la vida, el sufrimiento. Si no nos enfrentamos al sufrimiento, no veremos el Dhamma, o puede ser, hay muchos significados de Dhamma, puede ser la enseñanza, puede ser la verdad, puede ser estado muy puro, y etcétera. Fíjate bien. Los niños y jóvenes no suelen sentarse a meditar, ni van mucho a la iglesia o al templo. ¿Por qué? Porque aún son jóvenes, sus cuerpos son bellos, pueden vivir la vida como desean. Sus seres queridos todavía están presentes y no tienen muchos cargas solo cuando empiezan a envejecer, cuando han visto mucho y notan los cambios en su cuerpo, cuando los miembros de su familia comienzan a partir, cuando los sueños que pensaban que eran fáciles no resultan como esperaban, y la gente y su alrededor empieza a causarles heridas. Es entonces cuando la mayoría empieza a buscar una salida. Algunos recurren al alcohol,
o drogas para olvidar las tormentas de la vida. Puede usar la tormenta para su pretexto, lo cual es cavar su propia tumba cada vez más profundo. Otro grupo busca refugio espiritual. Algunos leen libros de psicología, otros buscan la religión. Este es un ejemplo de por qué el Buda no se ordenó hasta los 29 años, porque durante 29 años nunca vio el sufrimiento. Puede que pienses que los 29 años ya eran la mediana edad, pero en aquella época, hace 2300 años, la esperanza de la vida promedio era de 100 años y incluso muchas personas llegaban a vivir hasta 120 años. Si no nos enfrentamos al sufrimiento, no veremos el Dhamma. Sin embargo, dado que él nació para una misión específica, el destino hizo que sintiera curiosidad porque había fuera de la ciudad. Así que viajó en secreto con su soldado de confianza llamada Shanta, quien nació en el mismo día que él. Ambos salieron a abrir los ojos lejos de la ciudad y vieron una realidad completamente diferente. Vieron un anciano. Cuando el príncipe lo vio, le preguntó al soldado, ¿quién es ese? Porque tiene la piel arrugada y camina con la espalda encorvada. El soldado respondió que era un anciano, alguien que ha vivido muchos años hasta que su cuerpo empieza a deteriorarse con el tiempo. El príncipe preguntó, mi padre también ha vivido mucho tiempo. ¿Él tendrá que ser así? El soldado respondió, sí, su padre también tendrá que ser un anciano, incluso yo tendré que serlo, y incluso usted mismo tendrá que ser un anciano si vives lo suficiente. Después de pasaron y se encontraron un enfermo y un muerto, cuyos estados físicos no eran agradables a la vista. Y él volvió a hacer la misma pregunta. ¿Qué es esto? ¿Acaso y su familia serán así? La respuesta fue sí, nadie puede escapar. Estas palabras fueron como un rayo que golpeó el corazón del príncipe. Todos y todo lo que amaba tendrá que partir, incluso él mismo. No quiero que estas cosas me pasen a mí ni a las personas que amo. Al regresar del exterior, pasó todo el día pensando solo en el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El sufrimiento buscaba una salida a esta tristeza para siempre, pero no podía encontrarlo. En realidad, pensar que la muerte es normal, que la enfermedad es normal y que la vejez es normal, es algo que Buda o el príncipe en ese momento nos recomienda considerar regularmente para no ser negligentes y buscar algo más duradero, que es el desarrollo mental. Hasta que al día siguiente salió a pasar de nuevo con la misma pregunta en su corazón y se encontró un monje. En ese momento supo que esa era su salida. El simple hecho de ver la vejez, la enfermedad y la muerte fue suficiente para que el Buda empezara a cuestionarse, porque él posee la sabiduría para observar lo que la gente considera normal y aceptar que no es normal y que debes buscar una salida. Esas cosas son sabiduría que debe acumularse a través de muchas vidas. Cada persona tiene este nivel de sabiduría de manera totalmente diferente. Por ejemplo,
Algunos con solo ver morir a un ser querido entran en el camino de Dhamma. Otros ven a un famoso que admiran sufrir un accidente y quedar desfigurado. Comprenden la vida y buscan el Dhamma. Algunos tienen que esperar a perderlo todo de su riqueza o su salud y que su cuerpo colapse antes de buscar el Dhamma. Mientras tienen dinero, comen, viajan y se embriagan día tras día. Y solo cuando su cuerpo y su vida se desmoraron y sufren, recurren al Dhamma. En este último caso, se considera que tiene poca sabiduría, aunque tengan una educación alta. Después de se ordenó saliendo de palacio acompañado por un soldado de confianza Rana y montando su cabello el mismo día en que nació su hijo, cuando tenía 29 años. Es evidente que amaba a su familia, pero amaba aún más su misión de traer la felicidad al mundo. Si hubiera elegido criar a su hijo en el entorno como cualquier otro rey y morir como una persona común, su vida no habría tenido este propósito superior. Hoy en día no existiría el budismo. Yo solo sería un hombre común con un hijo de 5 años y millón de personas desde el pasado hasta el presente. No sabrían qué es el sufrimiento ni cómo extinguirlo. De hecho, muchos libros de psicología contemporánea han tomado enseñanza del budismo para escribirlos sin dar crédito, pero eso no importa. O si puedes aceptar que un soldado deje a su esposa y hijos por unos años para proteger al país y que millones de personas puedan dormir tranquilas, entonces deberías poder aceptar la decisión del príncipe, porque al final, tanto su padre como su esposa y su hijo, todos ellos no volvieron a nacer más porque regresó para enseñarles. Lamento hablar de esto tantas veces, pero es un ángulo que mucha gente no comprende o suelen criticar con frecuencia. Para convertirse en el Buda fue no fácil, pasó de ser un príncipe a vivir en la selva, comiendo como la gente, pueblo al estilo omakase, según lo que los aldeanos tuvieran para dar. Estudió con los dos maestros de meditación más brillantes de esa época. En poco tiempo alcanzó el mismo nivel de conocimiento que sus maestros, pero aún así no obtuvo la respuesta que buscaba. Por ello pasó a practicar automortificación, una práctica común en la India antigua. El concepto de atormentar el propio cuerpo no se hacía por placer o como castigo sin sentido, sino que basada en creencias y filosofías con siguientes objetivos principales: para quemar las impurezas mentales, impureza y el karma acumulado, que si tienen esta idea también como budismo, pero para quitarlo son diferentes. Para nosotros debemos hacer el contrario como la voz negativo. No quieres compartir, compartirlo. No quieres perdonar, te enojas, perdonarlo, así, o meditar también, para quemar y rezar. Pero ellos para hacer es pasar por dolor y para separar la mente del cuerpo, para desarrollar poderes especiales para la liberación. Etapas de automortificaciones. Primero, primera etapa, presionar los dientes y la lengua. Apretar los dientes superiores contra los inferiores y presionar la lengua contra
el paladar, dominando la mente con la mente misma para calmar la dispersión y controlar la mente. Segunda etapa, la restricción de la respiración, contener la inhalación y exhalación, lo que provoca presión en la cabeza y los porios, generando un dolor intenso con el fin de entrenar la resistencia y la concentración. Tercera etapa, el ayuno extremo, reducir alimentación hasta una cantidad mínima, dejando el cuerpo extremadamente delgado hasta que los huesos se hacen visibles, con el fin de buscar la liberación de las impurezas mentales. Lo que pasa con su cuerpo es la piel se volvió sombría, pálida y marchita. El cuerpo quedó tan demacrado que sus huesos se marcaban claramente como las costillas podridas de un viejo al frotarse. El abdomen podía llegar a sentir su columna vertebral. Los ojos se hundieron profundamente en sus órbitas como estrellas que se sumergen en el fondo de un pozo profundo. La cabeza, el cuerpo cabelludo se encogió y arrugó como una calabaza hamaca, cortada y abandonada bajo el sol. Y el tacto él acariciaba su cuerpo y vello se desprendía debido a que las raíces estaban jodidas. Finalmente comprendió que actuó de manera no traía ningunos beneficios, pues ya lo había intentando al máximo, por lo tanto comenzó a ingerir alimentos y los cinco ascetas Panchavakya lo abandonaron al pasar que ya no deseaba convertirse en Buda. Una vez que su cuerpo empezó a recuperar las fuerzas, realizó un voto solemne. Aunque la carne y la sangre de mi cuerpo se quedan por completo, se sequen por completo y solo queden la piel, los tendones y los huesos y aún no he alcanzado la suprema iluminación que puede lograrse mediante el poder humano. No abandonaré este torno o no me levantaré de este asiento bajo ninguna circunstancia. Al comenzar a meditar, no pasó mucho tiempo antes de que Mala o el maligno viniera a perturbarlo para impedir su concentración. Sin embargo, al final, cuando él invocó todas las virtudes y la bondad paramitas que había cultivado, Mara desapareció. 6 p.m. a 10 p.m. Conocimiento de la rememoración de las vidas pasadas. Él pudo recordar sus propias vidas pasadas de formas ilimitadas. La ignorancia, avijja, es la falta de conocimiento y una parte de ella es no conocer nuestras vidas anteriores. Al no saber por qué nacemos ricos, bellos y inteligentes o pobres y necios, nos atrevemos a actuar mal y resolvemos los problemas de manera equivocada. La rememoración de vidas pasadas no existe solo en el budismo, pero el Buda puede recordar tantas como quisiera. El hecho de recordar solo unas pocas vidas puede ser peligroso, ya que el karma no siempre da frutos en la vida inmediata. A veces, los resultados aparecen después de decenas de vidas o una sola acción puede enviar resultados a lo largo de muchas vidas. Imagina a alguien que recuerda solo 3 vidas y ver que sus vidas pasadas fue una mala persona, pero en esta vida es guapo, rico y inteligente y tiene mucho éxito. Podría pensar que el mérito y el pecado no existen o que las acciones no tienen consecuencias.
Lo que no sabe es que su felicidad actual es el fruto de un mérito realizó hace 8 vidas atrás. 10 p.m. a 2 a.m. Gana, conocimiento de un nacimiento y muerte de los seres según su karma o clarividencia. Además de entenderse a sí mismo, él comprendió a los demás, entendió el nacimiento, la causa y efecto de todos los seres del mundo que han muerto. En el budismo, creemos que los animales son personas del pasado que deben recibir el fruto de su propio karma. Por ejemplo, un pollo en un matadero podría haber sido en el pasado un criador de pollo para sacrificio. Por esta razón, el Buda surgió que si uno desea la felicidad, no debe maltratar a los animales. 12 a 8 conocimiento de la extinción de las impurezas mentales y la eliminación. Con este conocimiento, su corazón se volvió puro. No quedó rastro de codicia, ira o engaño. Incluso si alguien o insultaba o herir, no sentir ira ni siquiera en sus pensamientos. En declaró que no obtuvo este conocimiento de ningún lugar lejanos ni de nadie más, sino de su propio interior. Es un conocimiento universal que cualquiera puede acceder. La noche anterior era un príncipe, esa mañana era Buda. Él enseñó Dhammacakkappavattana Sutra a los 5 ascetas, convirtiéndolos en el primer grupo de Arahat. Después de eso, difundió Dhamma durante el resto de su vida a lo largo de 45 años. Claro, llegamos a la muerte. Mientras se encontraban en Beluchuacamaca, el Buda cayó gravemente enfermo, sufriendo dolores intensos, pero logró soportarlos con autocontrol. Esto preocupó mucho a Ananda o su primo, que es su asistente muy cercano, quien lo cuidaba. El Buda enseñó entonces sobre la impermanencia de existencia, explicando que la separación es algo natural. Le instruyó que debe tenerse a uno mismo como refugio y a Dhamma como refugio y no apegarse a su persona física. En la capilla de Pavala, la edad de 80 años, Mara o demonio se presentó para pedirle que entrara en el Pariwana, argumentando que las 4 asambres de Buda ya eran sólidas y estables. El Buda le dio pistas a Ananda hasta en 16 ocasiones y en 16 lugares diferentes para que le suplicaras que permaneciera en el mundo por más tiempo para ayudar a los seres. Sin embargo, esta fue última vez al no recibir la petición. El Buda anunció que entraría a Nirvana o iba a morir en 3 meses. En realidad, Ananda, quien era su primo, era muy inteligente y casi todas las enseñanzas, excepto letras monásticas, provienen de su memoria. Pero en ese momento no comprendió las pistas porque Mara nubló sus ojos. En los últimos momentos de su vida eligió la ciudad Kusinara para fallecer. Hubo quienes se opusieron diciendo que debería erigir una ciudad más próspera, pero razonó que tras su partida, los reyes de diversas ciudades querían sus reliquias o huesos. Si erigía una ciudad grande, seguramente estallaría una gran guerra.
Por ello, erigió una ciudad pequeña para que la repartición de sus reliquias fuera pacífica. Y todo sucedió tal como él previó. Vio a los monjes cruzando el río desde la ciudad de Paua hacia la orilla de Kusinara y se dirigió directamente al bosque de sal de los príncipes maya. Ordenó a Ananda preparar un lecho entre dos árboles de sal, con su cabeza orientada hacia el norte, y acostó en la postura de un león. Es como en el templo de Buda inclinado, en el templo famoso en Tailandia. El venerable Upawana estaba de guardia frente a el Abanikandolo. Ananda le comentó que mientras él hubiera tener la oportunidad de encontrarse y conversar sobre Dhamma con los grandes ancianos que venían a visitarlo, pero tras Parivana yo no tendría esa oportunidad. El bendito le habló entonces de cuatro lugares de peregrinación, donde los budistas acudirían rendir culto, tendrían la oportunidad de encontrarse. Posteriormente, Supata, una asceta de Kusinara, se enteró de la noticia y pidió una audiencia. Tras escuchar una breve enseñanza del bendito, sintió una gran devoción y pidió la ordenación. El Buda se la concedió y encargó a Ananda que realizara la ceremonia, siendo Supawata el último discípulo ordenado directamente por el Buda. Aquí hay una reflexión importante de los comentarios. La explicación de las escrituras Tripitaka. Supata, el último monje ordenado, y Kontanya, el primer alajat de la historia, en el grupo de 5 ascetas. Fueron hermanos en una familia, agricultores en muchas vidas pasadas, especialmente en época de Buddha Vipassi, uno de los Budas del pasado. El hermano mayor era un hombre de gran devoción. Cuando el arroz en su campo empezaba a brotar, quiso ofrecer el producto antes que nadie. Por ello tomó arroz en su estapa lechosa o antes de madurar. Lo cocinó con arroz pasaya y ofreció a Buda y sus monjes. El hermano menor en aquel entonces no tenía tanta devoción como su hermano mayor. Pensaba que usar el arroz que aún no se había cosechado para hacer una ofrenda era un desperdicio de la producción, así que se negó a hacerlo junto con a su hermano. Solo quedó el arroz que estuvo maduro y listo para la cosecha. Aceptó finalmente hacer la ofrenda. El resultado de mérito según orden temporal. Esa diferencia en el momento de realizar la ofrenda influyó en el orden en que alcanzaron la iluminación en su última vida. Anya Guaranya, debido a su diligencia para hacer mérito con rapidez, y convirtió en la primera persona en alcanzar la iluminación bajo el Buda Gautama. Subhata, o el anciano que acabo de decir, debido a que hizo el mérito, o al final recibió el fruto de ser último discípulo en alcanzar la iluminación justo antes de que el Buda entrara en el Parivana. Si quieres que el mérito de su fruto rápido o lento, el factor tiempo es clave. Si quieres hacer algo bueno, o si alguien invita a hacer una buena acción, no dudes en hacerlo de inmediato. Algo que he notado claramente es mi hermana menor. Ella suele quejarse de que cuando quiere algo lo consigue, pero consigue casi demasiado tarde.
y me he fijado en que cada vez que le propongo participar en una obra de calidad o mérito, ella suele transferir el dinero justo cuando el plazo está por expirar. Mi responsabilidad es investigar y delatar la responsabilidad de reflexionar es tuya. Escuchen bien, monjes, ahora es advierto. Todos los seres condicionados están sujetos a los decadencia, cumplen con sus deberes con diligencia y sin negligencia. ¿Qué tan importantes son estas últimas palabras? Usted ha resumido la esencia de la vida de manera magistral. Nuestro cuerpo es impermanente, consumido constantemente por el fuego de la vejez, lo que nos trae sufrimiento. Debemos cumplir con nuestro deber rápidamente, porque el tiempo no espera a nadie, como bien mencionar. Existen varios niveles de deberes: el trabajo, la familia y el cuidado de nuestra salud, o evitando vicios y haciendo ejercicio. Sin embargo, deber real, aunque se refería el Buda en este momento, es la práctica de Dhamma para alcanzar la felicidad interior. Hay una historia que cuenta que cuando los monjes se enteraron de que Buda entraría en el Parivana o morirá en 3 meses, se dividieron en dos grupos. El primer grupo pasaba los días llorando y mostrando su profunda tristeza para demostrarle cuánto lo amaban y lo extrañarían. Sin embargo, hubo un monje que decidió aislarse, acelerar su meditación intensamente, pensando que el Buda partía. Ya no tendría a quien consultar. Más tarde, este monje alcanzó el estado de Arhat. El Buda eligió a un monje que no se entregó al lamento, sino que se apresuró a meditar y dijo: monjes, quien tenga amor por mí, debe ser como Atadatta, es el monje que medita, porque adornarme con flores, incienso, no se considera adorarme realmente. Aunque aquel que practica el Dhamma de manera correcta es quien me adora de verdad. Los lores de padre, madre o jefe son importantes, pero son beneficios temporales que eventualmente debemos abandonar. Son inversiones que no perduran para siempre. Si invertimos todo en ellos, ¿qué nos queda al final? En cambio, de desarrollo de la conciencia y la virtud es lo único que nos acompaña a las vidas siguientes. Esta es la verdadera inversión sostenible. En el último, el término no negligencia tiene significados profundos que usted ha detallado muy bien. No hacer mal. Quien obra mal es negligente porque creer erróneamente que sus acciones no tendrán consecuencias es un autoengaño. El karma siempre nos alcanzará, ya sea en esta vida o en la siguiente. No poderse en pareceres superficial, gasta el tiempo solo en comer, viajar, divertirse es negligencia. El deber real es purificar cuerpo, palabra, mente constantemente, no desperdiciar el tiempo ilimitado. Pasar los días simplemente durmiendo o sentando sin propósito es una forma de negligencia ante la brevedad de la vida. El sentido más profundo, la negligencia es la no negligencia es mantener la mente centrada en uno mismo, teniendo plena conciencia en cada momento hasta alcanzar el estado de Arhat o alcanzar la paz interior.
En resumen, todas las enseñanzas de Buda se condensan en esa única palabra, vivir sin negligencia. Tras estas palabras, él entró en el Parivana o murió. Su cuerpo fue honrado como el gran emperador y sus reliquias fueron distribuidas entre varios reinos para construir estupas. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a templo a ofrecer alimentos a los monjes y a meditar si tenemos tiempo. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de la gente tiene que trabajar, por lo que lo más común es ir a realizar la procesión de las velas alrededor de la capilla, la pagoda o imagen de Buda durante 3 vueltas. En las manos sostenemos una vela o flores, mientras nuestra boca recita oración y nuestro corazón se concentra en las virtudes de Buda. Adoramos Buda yendo al templo, encendiendo velas. La pureza es la virtud de tener una mente completamente pura y limpia, alejada de todas las impurezas, no quedar rastro de oscuridad en su corazón, aunque convivió con la gente del mundo para enseñarles. Su mente permaneció pura con una hoja de loto que no se moja con el agua. Su corazón estaba tan limpio que no sentía rencor. Amabas a todos por igual y la sabiduría es la virtud de poseer una inteligencia suprema. Alcanzó la iluminación por sí mismo, comprendiendo profundamente la naturaleza de la realidad y las verdades del mundo que otras pasan por alto. Entendió la ley de causa y efecto y el camino para extinguir el sufrimiento. Usó esta sabiduría para diseñar las enseñanzas que ayudan a los demás a liberarse del dolor. La gran compasión es la virtud de su inmenso amor y compasión hacia todos los seres. Vivió sin excepción. Tras alcanzar la iluminación y la felicidad suprema, el Buda no se quedó disfrutando solo de esta paz, sino que se dedicó los 45 años restantes de su vida a viajar y enseñar a la gente con gran esfuerzo. Las 5 tareas de Buda. Mañana salía a pedir limosna para bendecir a los seres, permitiendo que los aldeanos tuvieran la oportunidad de hacer mérito y escuchar breve enseñanza, cultivando sus mentes y la vida cotidiana. Tarde, tras comer, descansar. La tarde impartía el Dhamma a los aldeanos y devotos que se reunían en su morada, brindando conocimiento para vivir correctamente. Noche temprana era el tiempo para los monjes y monjas. Él respondía dudas, daba sermones y guiaba en técnicas de meditación a los ordenados. Medianoche, responder a los devas o ángeles en el silencio de la noche. Dedicaba cierto tiempo a responder preguntas profundas a los ángeles. En el budismo, los devas son personas que hicieron más bien que mal y descansan en el cielo hasta que su mérito se agota para luego renacer. Antes de amanecer, observar los seres del mundo. Antes de que saliera al sol, entraba en meditación para visualizar quién tenía la sabiduría lista para alcanzar la iluminación o quién estaba sufriendo y necesitara ser visitado y ayudado, especialmente ese día. O es decir, se acostaba a las 2 p.m., se despertaba a las 4 a.m., durmiendo solo 2 horas al día. ¿Eso suficiente? Sí, es por siguientes razones: su fortaleza física,
Tenía un cuerpo extremadamente fuerte, como pudiste notar al escuchar cómo sobrevivió 8 años de automodificación extrema. Dos es calidad de sueño. Si puedes meditar un nivel muy alto, entrarás en un sueño muy profundo. Para alguien que está libre de todas las preocupaciones como él, 2 horas de sueño profundo son suficientes. Esto es lo que hizo continuamente desde el primer día hasta último durante 45 años. Es la virtud de su inmensa benevolencia hacia todos los seres. Desde la primera vida en que deseo ser un Buda al ver el sufrimiento de los demás. Mantuvo este deseo acumulado mérito durante más de 20 asonjaya o número incontable de las tierras, eones, hasta su vida presente, sacrificio lo que la gente más angela como ser el heredero de un palacio para vivir en selva, modificarse durante 6 años, probando caminos y trabajar incansablemente, enseñando Dhamma por mucho tiempo. Lo hizo sin esperar fama ni recompensas, solo con la esperanza de que otros se liberaran del dolor y encontraran la verdadera felicidad. Es comparable a un atleta olímpico que entrenar por décadas para un momento decisivo de pocos minutos, pero en el caso de Buda es mucho más grandioso que si estudias las cosmologías budistas, comprenderás la inmensidad de 20 asankaya, 20 números incontables de iones que acumulan sin impureza solo por esos 45 años de enseñanzas. Además de la rememoración, los frutos de mérito mencionados en Tripitaka por encender las velas en adoración a Buda son ambrosos. Normalmente cuando un arahat alcanza este estado suele decir, mi tarea en esta vida ha terminado o alcanzar la iluminación. Ser un arahat es la misión de vida que se persigue durante muchas preencarnaciones hasta que el corazón está libre de codicia, ira y engaño. De lo contrario, seguiríamos en el cielo interminable de nacer y morir. Otra cosa que suele hacer es recordar los grandes méritos realizados en vidas pasadas, aquellos que actuaron como una resortera para impulsaros hasta este punto. El venerable Anuruddha en la época de Buda Sumedha ofreció 1000 lámparas de aceite a Buda mientras estaba en la meditación profunda. Buda es un título que cualquiera puede alcanzar si su corazón es lo suficiente puro. En la época de Buda Kassapa, el Buda interior actual, Anuruddha era un hombre rico que construyó una gran stupa de oro y caminó alrededor de ella toda la noche cargando una bandeja de lámparas de aceite sobre su cabeza. Gracias a este respeto mostrado con luces y lámparas, renació solo en mundos celestiales y humanos. En su última vida tuvo la capacidad especial de ojos divinos, viendo lo que otros no podían, debido a este mérito de adorar a Buda con luz. Como dice el proverbio budista, quien da lámparas da la visión. Si alguien tiene problemas de la vista, basándose en las evidencias de Tripitaka, y lo que mi maestro ha dicho, recomiendo adorar Buda con luces, con frecuencias para reducir este karma. Pero recuerda, aunque rezar, mostrar respeto puede llevar al cielo,
Si tienes un comportamiento pésimo y no tienes preceptos, nadie podrá salvarte del infierno. Finalmente, sobre esto de imagen de Buda como decoración, es comprensible si no eres budista, pero te pido un favor, colocarlas con respeto, ponlas en un lugar alto o al menos por encima de la cintura, nunca en el baño ni en el suelo, no cobras su cabeza y no pases por encima de ellas. Imagínate por respetar por Buda puede darte muchas cosas y qué pasaría con su vida si hace el contrario. Espero que esta clase sobre el día de Visakha, su importancia, lo que hacemos y por qué haya sido de gran utilidad para ti. Oh, es bastante largo, Muchas gracias, Venerable Tom. con Muy tu bonita clase, muy interesante. Gracias, Gracias. Venerable Tom.